Cuando una administración tiene capacidad superávit, lo inmediato es la reducción de la deuda o aumentar la caja, no hay otra, ¿eh? No hay otro mecanismo. Deciros, que tengáis algún dato, fijaros cómo, si medimos los saldos no financieros del 1 al 7 en ingresos y el 1 al 7 en gastos de los distintos ayuntamientos y diputaciones, vemos que se ha pasado de una situación donde había 3.100 millones de déficit a solamente 210 en el año 2014 y a menos en el año 2000. Estamos en una situación, pero en cambio, fijaros, el superávit ha pasado de 1.700 ayuntamientos con superávit a 6.800. Ahí 6.800 menos 200, ahí tiene la diferencia que es el superávit real, aunque esto es en bruto, sin ajustar, sin ajustar. ¿Qué significa esto? Hombre, significa que si nos ponen en el sector local que nuestro objetivo es el 0, porque dice la Constitución que nosotros no podemos tener superávit, no podemos tener déficit, entre otras cosas porque no podemos financiar el déficit. Una entidad local, un Estado, si tiene déficit, emite deuda y lo financia, las comunidades autónomas igual, y si no pueden financiar el déficit, va al Estado y le presta a través del mecanismo del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica. Hay 7 autonomías que se acercan a los bancos y realmente no tienen financiación, los bancos no las escuchan. Eso ya lo sabéis tú cuáles son, porque están en la prensa de forma diaria. Entonces, ese tipo de comunidades autónomas sí pueden monetizar el déficit, pero nosotros no podemos hacerlo. Bien, entonces, bajo esa perspectiva, la idea es que cerremos este año con un 4,2, aunque Europa dice que puede ser un 4,5. El gobierno dice que no, que al final será un 4,2. Pero ya estamos hablando en unos niveles aceptables para que en el 2016 al final, como os dije anteriormente, al final ya empecemos a cumplir. Pero la senda es que intentemos bajar el 2017 al 1,1, porque si no hay una reactivación económica, tenemos que generar superávit, porque es lo ideal, en épocas expansivas, generar superávit para cuando tengamos problemas de recesión económica. El problema que tiene España es la sostenibilidad de la deuda, está aumentando, y ese 100 es psicológico. Ese 100 en Bélgica no pasa nada, en Estados Unidos tampoco, en Reino Unido que lo tiene no pasa nada, y en Italia, pero aquí sería un factor psicológico importante desde el punto de vista de los mercados y de la prima de riesgo. Vamos a intentar que no se llegue a eso, aunque ya por los programas que estoy escuchando, algunos de esos doblarían la deuda. Pero bueno, ya habéis visto Grecia, ¿no? Es decir, han dicho, o usted cumple los objetivos que le decimos aquí, o usted sigue con su corralito, lo que usted quiera, lo que usted quiera, porque evidentemente no te van a dar, el que presta quiere unas garantías, evidentemente, para el cumplimiento de esos objetivos. ¿Qué más cosas importantes ha habido esta novedad en el presupuesto 2015? Bueno, pues también la posibilidad lo pongo aquí porque a mí me ha afectado, de que tenemos alguna mancomunidad o algunos consorcios que liquidar y con deudas importantes, y bueno, esto lo propusimos nosotros y se lo ha aprobado, y claro, no teníamos cómo financiar, igual que ha pasado con las sentencias. Ya el Estado, a través del Fondo de Ordenación e Impulso, puede financiar las sentencias, y bueno, pues esto, una mancomunidad que hemos disuelto allí, muy importante, significa que podemos hacer una operación de crédito para liquidar evidentemente este tipo de entes. Yo creo que también ha sido muy importante la prudencia financiera. Yo cuando hace 3 años vi que las comunidades autónomas, el Estado empezó a regular los costes a lo que se tenían que establecer, cuando había esas diferencias entre una comunidad autónoma que pagaba pues 1 punto o 2 puntos más que otra, no era lo mismo ir a Galicia que a Cataluña, o a Madrid que a Castilla y León, por las diferencias, solvencias que había, puso orden con la prudencia. Yo digo, en el mundo local también podría ser bueno. ¿Eso qué supone? ¿Qué ha supuesto? Bueno, pues ha supuesto que los precios están regulados, que ahora la prudencia financiera, que además se ha metido modificando el artículo 48 de la Ley de Hacienda, tanto en activos como pasivos, pues esté regulado.
esté regulado cuánto podemos avalar como entidad local, no es más de un 30% por operación. ¿Cuánto podemos endeudarnos? Pues está regulado en la normativa, pero también racionaliza los costes, es decir, te dice cómo se tiene que endeudar una entidad y a qué coste. Y el sistema es muy simple, es decir, la vida media de una operación, la vida media, por ejemplo, si una operación es un año, pues la vida media es un año. Si una operación es a 10 años y se amortiza trimestral, pues normalmente será aproximadamente unos 7 años. Eso se calcula con dos formulitas, una de ellas os la he puesto ahí, o la fórmula de la vida media. Y si son en 7 años, se ve el precio que el Estado tiene para esa curva, para ese tipo, que sale publicado en una resolución cada mes. Te vas ahí, dice, bueno, pues este diferencial es el Euribor más lo que dice aquí. Y a eso le añadimos 40 puntos básicos si eres elegible o 75 si no eres elegible. Si eres de los buenos, 40, y si eres de los malos, 75. ¿Cuándo una entidad no es elegible? Pues ya sabéis, lo que no cumple la morosidad, la estabilidad ni la deuda. Cuando no cumple uno de los tres, va al pelotón de los malos. Te cuesta un poquito más, y es lógico, porque los bancos siempre te van a cobrar mucho más en ese tema. Es más, el problema de la prudencia que tenemos es que algunos tipos son tan bajos que, como hay ayuntamientos con mucho riesgo y los bancos tienen que dotar provisiones, no les salen los números. Tengo 2 casos o 3 en Sevilla, no les salen los números. Y para que hagan una idea, la Junta la semana pasada emitió 200 millones en corto y no ha ido nadie. Al precio de prudencia no va nadie. Bueno, eso es un problema, que eso está ahí. Y a la vez, la deuda, pues la ratio desde el año 2013 la vamos bajando. Antes era el 110, ya el 75 es la ratio de deuda. Es más, antes, si teníamos un ayuntamiento con ahorro neto negativo, hacíamos un plan y podíamos emitir deuda, ahora no es posible, ni con plan. Tenemos que tener ahorro positivo. Y es lógico. ¿Qué es el ahorro? Pues de los ingresos, pagas tus gastos corrientes, gastas tus gastos corrientes, paga la deuda, lo que te sobra. Si no te sobra, ¿cómo vas a endeudarte más? Es como una economía doméstica, ¿no? Si no te sobra, tú no vas a pedir una hipoteca, no puedes pagarla. Pues igual es un principio. De hecho, la capacidad de endeudamiento se calcula mediante capitalización de esos flujos de ahorro que podemos tener en el futuro. Y además, yo creo que este año sí es muy interesante, el 2015 ha sido, y lo es, y la refinanciación, porque ahí sí tiene ahorro negativo haciendo un plan, o puedes refinanciar cualquier situación que te encuentres mediante el establecimiento de un plan. Por supuesto, si tienes menos de 75 ni planes ni nada, solamente si tienes más del 75 es cuando puedes refinanciar. Hasta ahora la normativa no nos permitía refinanciar operaciones posteriores al 4 de 2012, al Real Decreto de Proveedores, y para este año 2016 sí vamos a poder refinanciar cualquier tipo de operación. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos en esa época 2012, 13, 14, algunos ayuntamientos que han hecho operaciones incluso de refinanciación o de nueva planta, de nuevas inversiones con tipos altos, que ahora podemos emitirlo a prudencia, los tipos de prudencia que son bajos, y puede haber un ahorro de coste muy importante. Yo creo que la ley de presupuesto este año tiene 2 novedades para nosotros, vamos, 2 novedades que nos puede afectar. Una es esta, aunque ya digo, tengo que ver el último borrador por cómo ha quedado en el Senado, porque ya se ha votado en el Senado y ya se ha votado la ley, pero en el borrador inicial iba. Y otra que sí he visto que en el Senado se ha enmendado y que ha salido, es que os pondré un poquito y más adelante, que es el destino del superávit. Eso va a ser igual que en el 2014 y en el 2015. El famoso adicional sexta que desarrolla el artículo 32 de la Ley de Estabilidad. Quiere decir que el primer año, el año 2013, como estamos, en la situación que estamos, el Estado, aquellos ayuntamientos que tenían superávit y además remanente de tesorería, no le dejaba invertir, sino que tenía que ir para deuda. Y a partir del 2014 dijo, bueno, usted puede una parte de su superávit vía remanente gastarlo, siempre que sean inversiones financieramente sostenibles, y siempre que lo que usted se vaya a gastar
no sea superior al déficit, o al menos dicho, el superávit previsto para ese ejercicio. ¿Por qué no deja gastar el gobierno? Porque con cargo remanente las nuevas obras van al capítulo 1 a 7, en cambio la financiación va al capítulo 8. Son nuevos gastos que generan déficit en las administraciones locales. Bien, pues eso yo creo que es importante que lo tengamos, porque es una forma de gastar, no resoluciona el problema. Para que os hagáis una idea, nosotros en Sevilla en la Diputación tenemos 100 millones de remanentes general, más 100 millones FETEN, es decir, que no hay trampa ni cartón. Y no nos dejan gastar más que 30 o 35, el resto porque es nuestro superávit. A efecto de contabilidad nacional no podemos gastar más, con lo cual tenemos el problema de la caja, pero bueno, los ayuntamientos le estamos prestando dinero a través de fondos reintegrables, que también podemos hacerlo, que es lo único que podemos hacer, lo tenemos encajado, se lo prestamos a los ayuntamientos. ¿Qué más cuestiones hay? Que sigue este año también la ley de presupuesto recogida, la modificación que hace el decreto 17/2014, que ya para el presupuesto que hagáis próximo, sí tenéis que tenerlo en cuenta. Presupuesto próximo, una novedad, es que tenéis que meter un anexo con todos los convenios suscritos en materia de gasto social. Y sobre todo poner la cláusula que hay de garantía para el cobro. Bueno, incluye la cláusula de retención, es decir, ya sabéis que a partir de la ley 27 todos los convenios nuevos llevan a incorporar, incluso los antiguos, esa cláusula que permite que en caso de impago podamos dirigirnos directamente al Estado y que el Estado nos pague y le retengan esa participación en tributos que tienen con las comunidades autónomas. Aquí tenemos problemas, pero el FLA se está portando bien con las entidades locales, aunque en materia social hay ayuntamientos con muchos desfases, pero hay comunidades autónomas donde hay convenios que tardan 2 y 3 años en cobrarse. Y evidentemente en materia social no puedes tú dejar las cosas, la ayuda a domicilio o la emergencia social, no puedes dejarlo a pagar en 2 o 3 años, sino que lo tienes que librar lo más urgente posible. Con lo cual esto también es muy importante. ¿Qué sería cuestión? Yo también traigo algunas transparencias para recordar conceptos que yo creo que son muy importantes y principios que hay que darle mucha importancia. Yo creo que ahora el principio de eficiencia tiene un rango superior al que tenía anteriormente. Y el principio de eficiencia, que antes hablaba de los costos de los servicios, que también lo es, con un exponente importante, lo que trata es fundamentalmente es que tengamos en cuenta cada vez que tomemos una decisión en materia económica cómo va a repercutir a la estabilidad y la sostenibilidad. Y que hay que informarlo. Es decir, que si el Consorcio de Transporte de Sevilla, que yo también soy el tesorero, lleva una propuesta de bonificar las tarjetas, decirle, ojo, usted puede contravenir el artículo 7, usted tiene déficit. Si usted tiene déficit no puede bajar los impuestos, ni las bonificaciones, ni las tasas, porque no cumple usted con el principio de sostenibilidad. Eso es también muy importante que toméis nota de este artículo, porque este artículo bueno, puede estar afectado a una infracción grave en materia económica que ya os comenté anteriormente. Porque claro, hay ayuntamientos que llegan muy bien, remanente positivo, todo muy bien, nos vienen a nosotros, oye, ¿de esto tienes algún documento de la Junta? No, ¿por qué las mete como derecho? Le hacemos el ajuste y se convierten en inestables. Y ahora tienen que llegar, ahora tienen que ir a preparar un plan económico, quiere que no un plan económico, aunque le expliques por qué deviene la inestabilidad, pues hay que explicarlo en los pueblos, y si es un ayuntamiento grande tiene allí a tropecientos periodistas, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, que las facturas en el cajón son dañinas desde el punto de vista de la estabilidad. Que si el registro de facturas van entrando facturas y no las imputamos a presupuesto, y ese saldo de la 413 aumenta, ojo, que eso es déficit. Hoy viene la prensa que creo que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un caso concreto de eso, y fue por lo que subieron en Valencia. Europa le va a poner una sanción de 20 millones por ocultar determinados datos del déficit. Ojo con todo eso, con las facturas que no se reconoce que son déficit, y es lógico. Remanente no afecta, pero el déficit sí. ¿Por qué? Porque dice, no, yo tengo capacidad. Usted no tiene capacidad. Si su capacidad son 100 y tiene usted 1000 unidades de factura, usted lo que tiene un déficit de 900. Tiene usted déficit, no capacidad. Así decir una cosita importante, que la sostenibilidad de la deuda, el límite que se establezca,
pero tiene dos partes, deuda financiera y deuda comercial. Y somos sostenibles cuando cumplimos los plazos. Esos plazos, a efecto de cumplimiento, están, como veis, en el decreto 635. Se modificó la ley de estabilidad, diciendo que si no cumplíamos, teníamos que elaborar en el presupuesto de tesorería las medidas para cumplirlo, actualizar nuestro plan y ver qué medidas íbamos a tomar de cara al futuro. Bien, este mecanismo de pago a proveedores que tenemos ahí ha sido bastante flexible. De hecho, la Unión Europea no le gustaba como lo estábamos regulando. ¿Por qué? Porque empieza a contar no en el momento que entra la factura, sino 30 días después de su entrada en los registros. Quiere decir que si el periodo medio de pago que tú tienes, tú la factura desde que entra hasta que se paga, estamos hablando de 50 días, a efecto de cómputo serían 20 y no 50 días. Eso mejora la circunstancia. ¿Qué consecuencias tiene? Pues que ya he dicho, yo hoy he puesto un informe arriba, lo he subido al portafirma para el pleno, donde mi periodo medio de pago es menos 2,4 y un periodo medio no puede ser negativo. Lo que pasa es que de los 2,4 menos 30 estamos hablando de 27,6, ¿vale? Es decir, tardamos 27 desde que entra. Con lo cual eso es importante porque el periodo medio de pago es una media ponderada que además tiene en cuenta evidentemente los 30 días en general. Y también deciros que no tiene nada que ver ese indicador económico, que tenemos que todo el mundo calcularlo de forma homogénea, con el indicador legal que dice el 216 del texto refundido, que habla de 30 días desde la prestación del servicio o desde la aprobación de la factura. El concepto de aprobación de la factura es igual al periodo medio de pago, pero no en cuanto a medir. Quiere decir que a efecto de posibles indemnizaciones de demora se establece el 216 y el 635 lo que establece es un criterio donde las comunidades autónomas y todos los ayuntamientos podamos hablar en el mismo lenguaje, que cuando hablemos de periodo medio todo el mundo sepamos de qué estamos hablando de forma uniforme. Veo ahora que estamos incursos en el tema de los costes de los servicios, que inicialmente se veía que se quería controlar por parte del Ministerio y ahora evidentemente ha sido simplemente obligarnos a elaborarlo. No sé si tendrá unas consecuencias más a futuras, yo en principio no se la veo. Y esto se basa en un estudio que hizo el Instituto de Estudios Fiscales, en el cual veía que nosotros tenemos un problema en España que lo tiene que afrontar, eso lo sabe Europa y lo sabe el Ministerio, afrontar, bueno, pues un consenso político. Nosotros tenemos el inframunicipalismo. ¿Qué es eso, el inframunicipalismo? Nosotros tenemos 8.100 municipios, pero si sumamos mancomunidades, consorcios, empresas, ELA, nos estamos poniendo en 14.000 entes. Si nosotros dividimos los ingresos, los empleos no financieros del mundo local, que no son más de 60, si usted dividís 60 entre 14, estamos hablando de una media de, no llega a 4 millones. Claro, y si quitas los grandes municipios, estamos hablando de una media de 2 millones. 2 millones de gasto medio por ente. Sabéis que eso no es eficaz desde el punto de vista de la economía y de los costes. Os voy a poner un ejemplo. Yo soy tesorero de un consorcio de agua. Aquí está Pepe también, que controla todo este tema muy bien. Entonces nosotros tenemos 225.000 abonados. Nuestra dimensión óptima estaría en 550. Porque tengo una serie de costes fijos, el embalse, tal, que lo estoy prorrateando entre todo eso. Pues tú imaginaros servicios donde lo prestan los ayuntamientos pequeños, que tienen un coste pues excesivo, 3 veces en general. Entonces este tema del inframunicipalismo no se ha debatido, pero yo creo que es un tema que tarde o temprano, porque España es el único país que no ha hecho la reforma de fusiones como han hecho todos los países, ¿no? Ahí está el tema de la comisión Leifert y todos estos temas para que les interesen, ¿no? ¿Qué más deciros al final? Pues lo que teníamos puesto yo aquí es sobre todo el tema de los costes, y también os había puesto lo del destino del superávit, el artículo 32, que ya os he dicho que también este año va a ser igual. Se va a destinar superávit exactamente igual para inversiones financieramente sostenibles, que podamos invertir algo del remanente y por supuesto del superávit, con todas las restricciones que ello tiene, pero que ya no tiene por qué te obliga a ir realmente a quitar deuda, que es lo que inicialmente te lo tenía.
Y ahí os pongo también una serie de, bueno, de cuestiones de la prudencia, donde quizás la más importante es lo que os he comentado, los costes que tienen las distintas entidades, dependiendo si son elegibles o no son elegibles, coste del tesoro más diferencial más 40 o 75 puntos básicos, y os pongo un ejemplito de cómo se calcula. Yo la verdad es una cosa muy fácil y muy simple, pero que la gente no sabe calcularla, y es muy simple, no tiene incluso el anexo 2 que habla de que si tiene equipos técnicos que lo haga, pues también es una cosa muy simplona. Pero bueno, yo entiendo que la culturilla financiera de los ayuntamientos, pues todo el mundo no la tiene, ¿no? Pero lo peor no es esto, lo peor es que otro día en una de las operaciones que si va a ser un ayuntamiento, viene la entidad financiera y digo, oye, ¿cómo ha calculado eso? Este coste no es, esto está mal. Dice, no, nosotros hemos hecho la regla de los 2/3. Digo, pero como de los 2/3, pero si no es que nos ha dicho nuestra sede central que cojamos el número 10 multiplicado por 2,20, dividimos por 3, son 6,6. Digo, no, hombre, si esta operación tiene 5 años y medio de vida media, es que no es lo mismo. Si es más vida media, los costes son mayores. Bueno, ni los propios bancos habían aplicado bien el concepto. Y no es un banco pequeñito, es un gran banco. Quiere decir que esto todavía entrará, pero bueno, ya poco a poco ya sabremos hacer estos cálculos, y yo creo que es una cuestión importante que también habían ido para quedarse, y es un hito importante. Bueno, en definitiva, yo lo que hoy he intentado es en un poquito menos de una hora daros un poco las novedades más importantes que ha habido y lo que se pretende que va a haber en materia económica, qué está pasando y hacia dónde vamos, y que bueno, pues que esto que estamos haciendo, pues tenemos que seguir haciéndolo, porque tenemos que seguir mandando a Europa los planes, la estabilidad presupuestaria, los marcos presupuestarios, etcétera, etcétera. Hay un problema que me comentaba otro día una conferencia que estuve yo con el subdirector, estuvimos en Valencia, que hay un 20% de municipios que no rellenan los datos de la plataforma. Un pequeñito casi todo, algunos medianos, y ahí pues están planteando a ver qué tipo de medidas. Tienen ellos dos problemas, lo de los 125 que no son sostenibles, que a ver cómo lo resuelven, y el 20% de esos municipios que no rellenan los datos de la plataforma, que tendrán que, de momento le van a empezar a escribir cartas, que a ver qué... lo que pasa es que, claro, que el 80% de los ayuntamientos explican el 95% del gasto, y lo demás lo hacen por inferencia estadística. Eso suele ocurrir, pero bueno, tienen una cierta preocupación.